¿Cómo fue la clase con Dani? ¿Bien? Muy Muy bien. bien. Esos pulgares arriba me encantan. Eh, Supongo que con Dani hicieron lo mismo, pero vamos a dejar 10 minutos o 15 a la última reunión para todas las dudas, así que vayan anotando, porque van a ir cambiando un poco los temas y van a ver que por ahí en la segunda charla le respondo alguna de las dudas de la primera, pero siempre al final está bueno dejar un hueco para sus dudas, ¿sí? Así que vamos a arrancar con la parte de nutrición para los panels, ¿sí? ¿Quién corre de todos ustedes? No los veo todos, pero veo unos cuantos. ¿Uno solo de todo lo que estoy viendo? A ver, de la otra pantalla hay un montón que no están. No, las otras dos pantallas están todos, se fueron a dormir, están echados en la cama porque no me pusieron los videos. Así que de los que veo, ¿uno solo corre? Dos. Bien, tres. Bueno, bien, muy bien. Vamos a compartir la pantalla entonces y vamos a arrancar. A ver. Muy bien. Tenemos 64. Esperen que había 5 esperando ahí. Los dejé, pobrecitos colgados. Ahí estamos. Bien, si de a rato ven que me descuelgo por alguna de todas las cosas que a mí me aparecen, que a ustedes no, pero lo vamos a lograr. Muy bien. Buen día para todos. Algunos me contestaron por el chat. Tengan en cuenta que entre todas las pantallitas de ustedes y el chat a veces se me complica ver todos los mensajes, pero los voy a ir mirando, sobre todo a medida que va avanzando la clase. Pero no se me desesperen. Si hay alguna pregunta, anótenla y las vamos viendo al final. ¿Sí? Buenísimo. Esperen, que voy a dejar el chat acá para ir viéndolo. Muy bien. Bueno, con running. Arranquemos. ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta con respecto a este fenómeno mundial? Bueno, ahora bastante complicado, no sé cómo van a ser las maratones ahora, está recomendado no correr con barbijo, de hecho habilitaron a los del Capital a correr y les piden que lo hagan sin barbijo, así que no entiendo cómo esta foto se va a volver a repetir a breve, pero bueno, lo vamos a lograr. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ya hace muchísimos años, si ustedes se fijan desde 2009, muchos organismos, inclusive organismos internacionales que se dedican a investigar la nutrición en el ejercicio, ya hace rato que vienen diciendo que si la persona que se va a dedicar a hacer ejercicio come bien, su rendimiento mejora y su recuperación post-ejercicio mejora, ¿sí? O sea, no es algo que está en duda, hace ya rato que está claro que además de entrenar, tienen que dedicarse a su alimentación para hacerlo bien. Muy bien. Esperen, que cuando toco de costado se me va. Lo que vamos a tratar de ver en estas 3 charlas es cómo armaríamos un plan de alimentación o a qué le tendríamos que dar principal importancia, la hidratación y los suplementos, que no nos pueden quedar afuera de qué como, qué tomo y cómo me recupero. Y si los suplementos en este caso van a ser importantes o no. Lo primero que tenemos que pensar para empezar a armar todo esto es a quién se lo vamos a armar, para quién. Es una persona que va a ser recreacional, que corre, sí, pero que las maratones van a ser de 10, 15 kilómetros, no van a estar más de una hora y media corriendo, van a ser extremos, como los señores que salen con la linterna y tratan de poner al límite su cuerpo y su exigencia. Es una carrera en donde van a participar chicos, que va a ser cortita, es una carrera internacional en la que hay profesionales. Necesito saber un montón de cosas para ver qué es lo que yo le voy a dar a estas personas, ¿sí? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Va a ser calor? ¿No va a ser calor? ¿Va a estar helado? ¿Se llevan la ropa que corresponde? Yo sé que esto no tiene que ver con nutrición, pero todo engloba lo que vamos a hablar hoy. Primero, siempre tratar de saber a quién está dirigido, qué es lo que va a hacer,
corre. No, bueno, corre. No, no me das muchos datos. ¿Corre en dónde? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Lo hace seguido? ¿Va a ser una por año? ¿Lo voy a preparar para una sola competencia? ¿O va a ser varias por año y voy a tener que tener muy en cuenta el tema de la recuperación? ¿Va a ser en etapas? ¿No va a ser en etapas? Necesito saber toda esa información para poder brindarle la mayor cantidad de confianza con respecto a la alimentación. Siempre nos tenemos que acordar de tener en cuenta estas 5 cosas: la cantidad, la calidad, la proporción, en qué momento se lo voy a dar y que esté adecuada a los gustos. Eso es por ahí lo que más cuesta de todo un plan de alimentación. Tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer con los gustos de esa persona. Yo armo un plan divino en donde le incluyo cosas que no le gustan comer, ¿y qué vamos a hacer? No lo va a hacer, ¿sí? Lo va a hacer una semana, lo va a guardar y nunca más lo va a sacar de ahí. Muy bien. Lo principal que tenemos que tener en cuenta es que la información que hay con respecto a los hidratos de carbono es: los hidratos de carbono engordan. Y no me pregunten por qué, pero es así. La información que la gente tiene guardada en su cerebro es: los hidratos de carbono engordan. Y con respecto a eso, nosotros necesitamos hacerles entender que si no comen hidratos de carbono, no la van a pasar bien. Es el combustible energético que vamos a intentar utilizar durante la carrera. Acuérdense que lo que yo voy a usar es el glucógeno que va a estar en esos músculos, y si yo no recargo ese glucógeno todos los días, mi reserva de glucógeno va a ser muy paupérrima. Necesito justamente optimizar esa recuperación del glucógeno muscular todas las veces que entrene. Hay gente que entrena todos los días, y permitir las adaptaciones del entrenamiento. Si yo no tengo un músculo bien entrenado y bien preparado, la verdad que la competencia va a ser más trágica que otra cosa, muy dolorosa, sobre todo al final. Bien, también hace rato que están de acuerdo los científicos que con una sola sesión de entrenamiento, si es bastante brava y sobre todo teniendo en cuenta algunas condiciones climáticas un poco más extremas o muy calurosas o muy frías, el entrenamiento puede ocasionar una disminución prácticamente total del glucógeno que hay guardado en nuestros músculos. Por eso, insistir con que los hidratos de carbono no son los culpables de engordar, sino si consumimos hidratos de carbono con grasa, ¿sí? Si uno intenta recuperar el glucógeno muscular con medialunas o con alfajores, sí, a la larga voy a terminar por ahí engordando, pero no por el hidrato, sino por la grasa que traen esos alimentos, ¿sí? Entonces, tratar de hacerles entender que nuestro glucógeno es lo que más necesitamos y que sin esto no vamos a llegar muy lejos, justamente. Si ustedes se fijan, el efecto que tienen las dietas bajas en hidrato de carbono es el siguiente. Yo entreno a mi persona o entreno yo mismo. Disminuye mis reservas de glucógeno, esto pasa sí o sí, no hay manera de preservar esos depósitos de glucógeno con el entrenamiento, ¿sí? Después vuelvo a casa y, como los hidratos de carbono engordan, como pocos hidratos y bastante proteína, que es como la dieta favorita de ahora, ¿sí? Todo proteína, y el músculo es proteína, pero necesita de hidratos de carbono para mantener esa proteína, ¿sí? Disminuye entonces mi capacidad. Al disminuir mi capacidad, también disminuye mi intensidad del entrenamiento, y lo único que logro a la larga con esta dieta con bajo hidrato de carbono es disminuir mi glucógeno y entrenar muy poco, ¿sí? Imagínense, cada vez que esto pasa, sobre todo si pasa muchas veces por semana, cada vez mis ganas de entrenar van a ser menores. Cada vez mi cuerpo más me va a decir: no salgas, hoy quédate, no entrenes. Pero no porque sea malo mi cuerpo y no me quiera dejar entrenar, no, sino porque justamente necesita ese combustible que tengo en el hidrato, y si no se lo estoy dando, las señales van a ser intensas de no lo haga. Fíjense, este es un estudio clásico por lo viejo que es, de 1980, o sea, imagínense el rato que hace que sabemos que los hidratos de carbono no son los malos de la película, y que consumiendo solo proteína para determinados deportes no vamos a llegar a ningún lado.
Fíjense, este es un trabajo en donde pusieron a entrenar a una persona, le hicieron hacer 2 horas de entrenamiento, al día siguiente otras 2 horas, al día siguiente otras 2 horas. Fíjense que los dos sujetos, la línea continua, son los que entrenaron con una dieta con bajos hidratos de carbono, y la línea punteada son los que todos los días consumieron una dieta rica en hidratos de carbono, ¿sí? Los dos arrancan más o menos en el mismo lugar, con respecto a los depósitos de glucógeno. De este lado son milimoles de glucógeno por kilogramo de peso. Fíjense, arrancaron los dos, entrenaron las 2 horas, el entrenamiento era igual. Fíjense cómo es la recuperación del glucógeno, que no llega al máximo, pero se recupera bastante de un día para el otro. O sea, con 24 horas de reposo, recupera bastante del contenido de ese glucógeno. Y si miramos el día que sigue, también recupera bastante. Todas las vueltas recupera un poquitito menos, con lo que me dice que si cada tanto hago un descanso, también favorezco a que ese glucógeno se termine de completar y vuelva al máximo con el que arrancamos. Pero fíjense el desastre que le ocurre a la persona que come pocos hidratos de carbono, ¿sí? Al término del tercer entrenamiento, al siguiente día, si quisiera entrenar, arranca con menos de la mitad, ¿sí? Con el 30% de sus depósitos de glucógeno con respecto a lo que empezó. Es tremendo intentar entrenar a esta persona, la probabilidad de que algo no funcione es muy alta, o que algún músculo se distienda. Es muy, muy riesgoso entrenar a esta altura de la reserva de glucógeno muscular. Muy bien, ¿cuál es la sugerencia con respecto al rango o a la cantidad de hidratos de carbono que le vamos a recomendar a nuestros deportistas? Fíjense que hay 2 recomendaciones distintas de la Sociedad Americana de Dieta, de la Sociedad de Canadá, que son los que terminaron. ¿Se acuerdan la primera diapositiva que vimos que varios organismos se habían puesto de acuerdo con respecto a que sí, la alimentación tiene mucho que ver con respecto al trabajo y a la recuperación de la persona? Bueno, estas asociaciones dijeron que entre 6 y 10 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso por día sería lo mínimo que debería consumir un atleta que vaya a entrenar. Obviamente que el rango entre 6 y 10 va a variar dependiendo de la intensidad. ¿Se acuerdan la segunda que vimos? Donde estaban todas esas personas completamente distintas corriendo, pero todas distintas en su edad, en su sexo, en cuál es su objetivo, ¿sí? Si lo hacen recreacional, si lo hacen para competir. Bueno, en el rango este entra todo. Fíjense, el Comité Olímpico Internacional se puso un poco más las pilas y dijo, bueno, dividámoslos en categorías. Si la persona entrena 1 hora a moderada intensidad, bueno, puede ser entre 5 y 7 gramos de hidrato de carbono por kilogramo de peso por día. Si entrena más, obviamente cada vez le vamos dando un poco más de hidratos de carbono porque nuestros depósitos de glucógeno son los que se van a ir viendo alterados. Así que el Comité Olímpico se puso un poco más las pilas con respecto a cuánto sugerir, pero si ustedes se fijan, el rango siempre es el mismo, entre 5 y 12 o entre 6 y 10, no sale de ahí, y es el mínimo que deberíamos consumir, ¿sí? Si además esta persona, por ejemplo, tuviera un trabajo en el que usara las piernas o usara muchos hidratos de carbono o nuestros depósitos de glucógeno, también lo tendríamos que tener en cuenta. Por ahí corre 1 hora, pero en el trabajo camina mucho, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta todo lo que va a pasar con esa persona en un día común. ¿Cómo vamos a hacer que a veces lleguen a lograr comer toda esa cantidad de hidratos de carbono? Porque empiezan a ser unas cantidades importantes. Principalmente evitar que hagan ayunos prolongados, que no me salten el desayuno, eso es importantísimo, porque si ya empezamos el día sin la comida, sonamos, ¿sí? Muchas veces he encontrado muchos que no me comen el desayuno, no, porque salgo, trabajo a esta hora, no me gusta. Ustedes traten de insistirles en que si muy temprano no funciona, un poco más tarde, o en el trabajo, o el de camino, pero necesitamos que esos hidratos de carbono lleguen al cuerpo, y son muchos.
Si perdemos un horario o un momento en el que podíamos incorporarlos, vamos a tener bastantes problemas, ¿sí? Van a ser demasiados en alguna comida y vamos a tener otros trastornos. Aumentar el número de comidas, tratar de ponerle colaciones, en estos casos sí es importante las colaciones, a veces cuando uno solo intenta bajar de peso, con 4 comidas me alcanza o me arreglo, en estos casos en donde por ahí también intento bajar de peso, pero es mucho el requerimiento para que mi glucógeno muscular esté bien, poner colaciones, aunque sea una, nos podría favorecer, aumentar el consumo de azúcar simple con respecto a las bebidas deportivas o a frutas, siempre tratando de tener en cuenta que no va a perjudicar a nuestro deportista, sobre todo si es muy intenso el entrenamiento, pero tenemos que hacerle acordar que tanta azúcar simple tiene que hacerse controles en el odontólogo o limpiarse muy bien seguido porque vamos a empezar a tener problemas de caries por aumentarle la cantidad de veces en el día que consume azúcar simple, ¿sí? Y en el último de los casos, si no logramos con la comida habitual y las colaciones agregar la cantidad suficiente de hidratos de carbono, podemos poner suplementos de carbohidrato o barras energéticas, algún ensure, alguna cosa que le podamos agregar una comida más. A estos casos yo llego en los casos más extremos y casi nunca intento suplementar a un deportista. Primero trato de lograr que coma como corresponde. Comiendo como corresponde, cualquiera logra tener sus depósitos de glucógeno en buen estado. Debería tenerlo en cuenta en alguno que pase por alguna situación particular, por ahí algún adolescente que además del gasto con el ejercicio, el cuerpo le está generando un gasto extra para crecer, ¿sí? O por ahí en alguna población, en algún adulto mayor, que ya no consume lo mismo, ¿sí? Entonces las cantidades por vuelta que come son un poco más chicas, entonces ahí por ahí podría pensar en algún suplemento, o que se cansa de masticar porque ya no tiene todos los dientes y aunque les parezca mentira, es una de las razones por las que dejan de comer, o las que la porción que comen es mucho más chica, entonces ahí en esos casos extremos yo pensaría en suplementar a las personas, pero si no, trataría que con los alimentos funcione. Bien, esto, y tiene ese cartel de súper importante, es por lo siguiente. La gente se acuerda de que tiene que comer hidratos de carbono la noche anterior a la competencia. Y la verdad que solo con la comida previa no vamos a lograr hacer que nuestros depósitos de glucógeno remonten vuelo. Si no los venimos tratando bien durante el entrenamiento, hasta les diría que todo lo que ustedes planificaron va a dar la mitad del resultado, ¿sí? Yo me vuelvo loco haciendo una planificación divina y la persona, como puede, lo cumple, porque sin depósito de glucógeno es muy difícil, pero la persona lo cumple y no comió bien, toda esa planeación que hicimos se va a ir al tacho, ¿sí? Sobre todo cuando lo ponga en la competencia, ¿sí? A la mitad no va a querer saber más nada, se va a querer ir. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Explicarles que por lo menos tienen que ser 4 comidas, pueden ser 6, eso lo vamos a ir viendo según las calorías que necesite y según el estado físico previo, ¿sí? Podemos por ahí tener 6 ingestas en personas que con su peso están bien y dejar en 4 a las que además estoy intentando hacerlas bajar de peso porque tienen una reserva calórica importante con respecto a su tejido adiposo, ¿sí? Tratar de que no dejen huecos grandes como vimos de ayuno, que las ingestas sean regulares, más o menos, tampoco uno le va a estar exigiendo que mire el reloj y coma, pero sí que no deje huecos de 6 o 7 u 8 horas, hay gente que saltea el almuerzo directamente, se desayuna, saltea el almuerzo y llega a la merienda, hacen cosas realmente raras. No sé cómo soportan el hambre, después se comen todo junto, metabólicamente no funciona bien. Así que la idea es tratar de fomentar que, como tienen un orden con el entrenamiento, tengan un orden con su comida. Dan más saciedad, no tienen ganas de comer cosas que no deberían, porque saltearse comidas después da ganas de comer chocolates, alfajores, cosas grasosas. Y intentando comer
ordenado y de buena calidad, como verán, ahí hay un montón de sándwiches y ninguno tiene queso, que es lo que más grasa me le pone. Todos son con carnes magras, con palta, con tomate, ¿sí? Son unos excelentes sándwiches, pero llevan un poquito más de elaboración, no los consigo en un kiosco de estación de servicio, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, el objetivo de esta distribución de ingestas es mejorar la composición corporal, ¿sí? Ese es nuestro principal objetivo. Si ustedes se fijan, si yo entreno bien y alimento como corresponde, mi objetivo va a ser lograr una sobrecarga de glucógeno, tratar de que mis músculos el día de la competencia estén a tope, y si puedo un poco más también, ¿sí? Todo lo que pueda. Con esta metodología de entrenar y comer bien, yo puedo tener una mejor intensidad y mejores resultados. Si ustedes se fijan, aumentan entre un 20 y un 40% el glucógeno muscular si yo puedo lograr que la persona entrene bien, pero que además se alimente bien. Si no, lo único que logro es que esos depósitos de glucógeno cada vez sean menores. Y mi objetivo principal o primordial va a ser retrasar la fatiga. Ese es mi objetivo, que la persona sienta el cansancio lo más tarde posible, que esos depósitos de glucógeno estén requete llenos. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en la competencia para que esa fatiga llegue lo más leve y lo más tarde posible. Con respecto a cómo sobrecargar esos músculos, este también es otro clásico. Don Sherman dijo, tratemos de hacer que el día de la competencia mis depósitos de glucógeno estén en el máximo posible. ¿Cómo puedo hacer para forzar al músculo a llenarse lo más posible de glucógeno? ¿Sí? En este caso, lo que hacían era, el primer día entrenaban al máximo y consumían una cantidad de hidratos normal, ni mucha ni poca. Lo justo y necesario, lo que consumiría cualquier ser humano, entrenara o no entrenara. Eso lo mantenía durante 3 días con respecto a la cantidad de hidratos de carbono, que es un 50% de lo que comía durante el día, eran hidratos de carbono. Y el entrenamiento de un máximo iba bajando escalonadamente hasta el 6.º día llegar a un 20% del tiempo de ejercicio. Al mismo tiempo que empezaba a bajar considerablemente el entrenamiento, lo que hacía era aumentar la cantidad de hidratos de carbono durante 3 días. Entonces hacía poco entrenamiento y mucho hidrato de carbono, teniendo en cuenta que el primer día que empezaba esta carga de glucógeno había vaciado considerablemente el depósito de glucógeno de esa persona, ¿sí? Entonces, el primer día le hace un vaciado de glucógeno, después empieza a disminuir escalonadamente la intensidad del ejercicio y del entrenamiento, el último día era solo de descanso, y a partir del tercer día previo a la competencia le empezaba a dar una cantidad de hidrato de carbono interesante. Le diría que es fideos y directamente sin queso ni aceite, fideos, para lograr esa cantidad de hidratos de carbono, ¿sí? Con esta metodología, lo que él se garantizaba era que al sacarle los hidratos, perdón, al entrenar muy fuerte el primer día y dejar los depósitos muy bajos y tratar de darle mucha cantidad de hidratos de carbono con poco entrenamiento, el cuerpo aprovechara ese poco ejercicio y mucha disposición de los hidratos para llenarse lo más posible de glucógeno por las dudas que en algún momento se le ocurra venir este otro tipo de entrenamiento. Y el cuerpo, siempre que uno lo estresa, trata de, cuando puede o cuando se lo permitimos, recuperar lo que tenía y aumentar un poquito más ese nivel que teníamos. Entonces, esta sobrecarga de hidratos de carbono una semana antes de la competencia es la que todavía se utiliza para lograr que esos depósitos de glucógeno estén en perfecto estado. Tengan en cuenta que este trabajo de investigación, como la mayoría, se realiza en laboratorio, ¿sí? Acá tenemos que, además, tener en cuenta que la persona no es un sujeto que fue a someterse solo a esto, le dieron la comida preparada, toda medida, sabían exactamente. Tengan en cuenta que esta persona sigue trabajando,
que no se puede a veces tomar una semana libre para dedicarse a comer bien. Así que con respecto a la planificación del entrenamiento y la intensidad, sobre todo del primer día de ese entrenamiento, tengan en cuenta todo el resto de las actividades que esta persona va a necesitar, ¿sí? Entonces, en 10 minutos esta clase se va a cortar, me acaban de avisar, y lo que vamos a tener en cuenta es justamente eso, que la persona tiene que seguir trabajando o dedicándose a lo que se dedicaba antes de la carrera. Por ende, ojo con la planificación de mi día de intensidad máxima, porque lo que menos quiero es que después, por otra razón, o porque no pudo descansar, o porque no pudo comer del todo bien, esta sobrecarga de hidrato de carbono o de glucógeno muscular funcione, pero para el lado incorrecto. Bien, 3 días antes de la competencia, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el ideal, según los kilogramos de peso, era entre 5 y 12? Bueno, 3 días antes de la competencia, no la noche anterior, sino 3 días antes de la competencia, lo que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos aportarle a nuestro corredor entre 7 y 10 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso de nuestro participante. Esto tiene que sí o sí estar cubierto al menos en desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y si no alcanza, porque es mucha cantidad, poner alguna colación. ¿Sí? Necesitamos garantizarnos, al menos con la comida, que esto va a surgir, que va a suceder. Muy bien. ¿Cuándo haríamos esa sobrecarga de hidratos de carbono? Obviamente cuando la competencia dure mínimo más de 90 minutos, sumados o en etapas, ¿sí? Necesitamos sí o sí tener en cuenta que competencias menores a 90 minutos o que duren 1 hora y cuarto, no necesitaríamos hacer tanto lío porque nuestras reservas de glucógeno habituales alcanzarían, ¿sí? Siempre y cuando que nuestro atleta no haya comido del todo bien o haya estado cansado, vamos a hacer la sobrecarga, aunque no dure 90 minutos, ¿sí? Si la persona estuvo trabajando mucho, estuvo estresado, lo que sea, lo pudo haber complicado con respecto a su descanso, vamos a garantizarnos que esa persona tenga los hidratos de carbono que tiene que tener. Piensen que 3 días no va a variar demasiado el peso de la persona por 3 días de sobrecarga de hidratos. También es importante tener en cuenta que pueda dedicar a reducir su actividad física, y no me refiero con respecto a nuestro planeamiento de su actividad física, sino con lo que habíamos dicho del trabajo. Hay gente que camina mucho en el trabajo o que está levantando cajas con peso, o sea que su trabajo requiere o implica más actividad física de la que nosotros le programamos, ¿sí? Y siempre, en general, la dieta habitual del atleta, si no respetaba la cantidad de hidratos que teníamos que tener en cuenta, también vamos a hacer la sobrecarga. A los que siempre la respetaron, la sobrecarga va a ser igual a lo que hacía habitualmente. Pero sobre todo vamos a tener que prestarle atención a los que sabemos que tienen algún temita con los hidratos y no los estarían consumiendo en la medida que corresponde. ¿A quienes no le vamos a hacer esta sobrecarga de hidratos? Bueno, como habíamos dicho recién, en competencias que duren entre 1 hora y 1 hora y media, no hay mucha necesidad. Cuando no pueda tener un entrenamiento planificado los últimos 2 o 3 días, y entonces si con ese trabajo extra que hizo no va a haber manera de hacer esa sobrecarga. Si tiene diabetes no controlada, si tiene problemas con los lípidos, con los triglicéridos, con el colesterol, tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a dar una dieta con mucho hidrato de carbono y su metabolismo no está del todo controlado, ¿sí? Siempre tenemos que tener una ficha médica con algún análisis de sangre, en donde si ustedes no lo entienden, alguien que se lo lea, si ustedes sospechan que hay algún valor fuera del rango habitual. Igual, en general, las personas con
este tipo de problemas lo avisan, sobre todo porque saben que les puede ir muy mal si no lo hacen, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, tener en cuenta que si, en general en running no sucede, pero si la competencia tuviera algún tipo de parámetro o límite de peso, si yo los últimos 3 días le hago comer una sobrecarga de hidratos de carbono, la categoría de peso probablemente no funcione. Es decir, aumente un poco de peso porque el músculo se llena de ese glucógeno y pase de categoría. Acuérdense que cada vez que una molécula de glucógeno entra al músculo, esa molécula de glucógeno entra con agua, así que el sobrepeso que va a tener ese músculo, si yo necesito entrar en una categoría de peso, va a ser importante. En esos casos no haríamos la sobrecarga de glucógeno. Muy bien, entonces, previo a la competencia, hidratos de carbono, ¿sí? Creo que ya quedó clarísimo que es nuestra fuente de energía, optimización de la hidratación y del aporte de sales. Me tengo que empezar a preocupar desde que entrena porque consuma líquidos, pero previo a la competencia tengo que estar seguro, sobre todo si hubo cambios de temperatura, que consumió la cantidad de líquido ideal. Y cambio de temperatura con respecto al máximo o al mínimo, es decir, si hace más calor, obviamente se me va a deshidratar más fácil, pero si hace más frío, lo más probable es que la sensación de sed no la tenga, o la tenga mucho más retrasada, y la persona esté deshidratada y no lo note. Hay gente que en invierno, a mí me pasa, hay veces que termino de almorzar y no sé si tomé agua o no, no me doy cuenta. Tengo que dar vuelta el vaso para realmente darme cuenta si tomé agua o no, no me acuerdo. No tengo sensación de sed, entonces es un punto importante a tener en cuenta, no solo cuando hay temperaturas máximas, sino también cuando baja la temperatura. Y por supuesto que la comida previa a la competencia no va a tener ni más grasa ni más proteínas de lo habitual. Estas dos cosas aumentan la saciedad, pero también aumentan el vaciamiento, o sea, enlentecen el vaciamiento gástrico, y yo no voy a querer tener una persona justo previo a la competencia con el estómago, con la sensación del estómago todavía lleno. No me voy a comer un asado antes de correr, porque ese aumento de proteínas y grasas va a estar complicado para la digestión y no va, aparte no me va a sumar una gota de glucógeno en el músculo. No me sirve para nada, absolutamente para nada. Bien. Jime, perdóname, disculpame la interrupción. Te quedan 2 minutitos. ¿Querés cortar acá si te da tiempo a grabar? Porque siempre tarda un poquito más en grabar. No hay Cortamos problema. acá y arrancás con esta filmina en el próximo ID. ¿Dale? Perfecto. Bueno, muy bien.